Bienvenidos a Los en Pleno, ¿vale? Nacho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Tigor, un placer volver a tenerte por el canal, ¿qué tal estás? Muchas gracias, todo en orden, Alberto. Y bueno, por primera vez tengo el placer de contar con Olesi, que es analista ucraniano, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania y el primero que quería empezar por ti es Olesi, ya que estás allí, además eres ucraniano. Un poco, ¿cómo estás viendo la contraofensiva ucraniana? ¿Cómo está siendo la situación allí? Bueno, básicamente ahora estamos en un momento bastante delicado. ¿Por qué? Porque la contraofensiva no fue tan rápida como mucha gente pensaba y ahora llegamos al momento cuando Rusia no tiene muchos recursos para lanzar sus ofensivas y todos los recursos que tiene que gastar en detener la ofensiva ucraniana. La ofensiva ucraniana todavía sigue y hasta el momento cuando el clima se va a deteriorarse, empeorarse mucho, tenemos, yo creo, hasta un mes más o menos. Bueno, una semana más, una semana menos, pero cerca de un mes. Y yo creo que en este plazo vamos a ver si lograremos unos resultados o no. Y además será la cuestión si intentaremos continuar la ofensiva ya después cuando el clima será un poco más peor. Al mismo tiempo, yo creo que vemos que los países occidentales han entendido que el, el error bastante grande fue no dar y proveer a Ucrania más cosas con menos tiempo, es decir, no dar a Ucrania más proyectiles de artillería, más tanques, más vehículos blindados en primavera de 2023, porque pensaron que, bueno, esta cantidad que preparamos será suficiente, pero con las fortificaciones que hizo Rusia en el sur de Ucrania y con el grado de minar todos los campos, cada centímetro de la tierra en el sur de Ucrania, esto no fue suficiente. Y en el año 2024 entraremos ya con esta lección que aprendimos en 2023, que necesitamos más materiales bélicos. Tigor, ¿cuál es tu opinión de la situación actual? Eh, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Lexi. A mí quizá lo que más miedo me da es que precisamente esa lección no se haya entendido lo suficientemente bien, porque entramos también en un momento, en una fase en la que empieza a haber ya cansancio entre gran parte de la población occidental y creo que sobre todo en Estados Unidos, por la división política que existe entre republicanos y demócratas, está empezando a fallar un poco ese inquebrantable apoyo que se estaba dando a Ucrania y que era bipartidista, ¿no? No había ningún tipo de comentario al respecto. Y me parece que va a ser especialmente importante en 2024 por todo esto lo que suceda en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En el caso de que Donald Trump llegue a la presidencia una vez más, me parece que Ucrania podría estar en una situación bastante complicada, ¿no? Por otro lado, es verdad que Europa continúa apoyando a Ucrania en lo militar y en lo económico y sigue dando muy buenas palabras, ¿no? Quiero decir que Burrell estuvo en Kiev el otro día, Zelensky está ahora también en Granada. Siempre se dice que se va a seguir apoyando a Ucrania, pero cada vez vemos más mensajes sobre, pues, por ejemplo, ahora la falta de munición en los propios arsenales europeos y estadounidenses. Mucha gente está haciendo también cuentas, ¿no?, de cuánto dinero se está enviando a Ucrania o cuánto está costando la defensa de Ucrania. Y aunque yo creo que la mayor parte de la población europea es consciente de que es importante continuar apoyando a Ucrania porque la verdadera amenaza es Rusia, ¿no?, y la posible expansión de Rusia más allá de Donbass, incluso más allá de Ucrania, dada bueno, si eso sucediese, pues me parece que hay que tener un poco de temor, si acaso, ¿no?, a que este apoyo incondicional, pues cada vez sea menos incondicional, ¿no? Y es algo
que desde el periódico, viendo también, ¿no? Pues cuáles son los mensajes que empiezan a llegar de diferentes partidos políticos, de diferentes países, empieza a ser, yo creo, un poquito más preocupante. Nacho. Sí, en el frente de batalla la verdad es que hay dos estrategias de desgaste en ambos lados. Por un lado, Ucrania está, ya la Brigada 47 que está trabajando sobre el área de Novopropopivka y de Verbove, creo que ya está entrando al segundo mes de batalla continua. Se está reforzando y las últimas novedades que tenemos es que hay nuevas unidades que están yendo hacia la zona para tratar de expandir un poco más la brecha y tratar de perforar esa segunda línea Surovikin que pareciera ser uno de los obstáculos mucho mayor que la primera, porque los rusos han al mismo tiempo destinado, luego de ver cómo se perdían 2 brigadas enteras de paracaidistas en la zona, eh, tampoco tienen mucho más resto. O sea, los dos están en un estado de cansancio y de agotamiento. Y esto es lo curioso de este momento de la guerra. Rusia ha bajado la cadencia de tiro de artillería a un punto en que no se recuerda desde el principio de la guerra. Se han registrado días de 4.000 disparos. Recordemos que la media era 20.000 en el mes pasado, que han tenido 60.000 disparos por día. Y es cierto, al mismo tiempo Ucrania está corta de municiones porque también se le exige mucho en esta ofensiva. Entonces estamos en un momento, quizás diría, de paridad de cansancios, de paridad de agotamientos, corriendo todos contra la época del barro y con un factor que es importantísimo, que es que el problema de la Rasputitsia es que va a seguir avanzando el que controla los caminos. Se hace difícil por campo traviesa. Entonces también hay una batalla para ver quién controla esos nudos viales. Lo mismo sucede además al norte, en el área de Bakhmut, en el área de Klishchiivka y de las localidades que rodean a Bakhmut, donde también se está empezando a dar una batalla por las vías de comunicación pavimentadas, y lo mismo sucede en Kupiansk. Entonces, estamos entrando en una fase en la que el que se canse rompe al otro sus planes de defenderse o de seguir atacando, y creo yo que es un momento clave para lo que va a suceder en las próximas semanas, pero como siempre no sabemos qué va a suceder porque esta es una guerra que es cada vez más impredecible. Ole, si tú que estás allí, no sé, el contacto que puedes tener con el ejército ucraniano, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué te comentan ellos? Bueno, yo diría dos cosas, digamos, que hacen la diferencia con todo lo que vimos antes. La primera cosa es que Ucrania ya tiene la capacidad para golpear, digamos, a largo alcance, 150, 200, 300, 500 kilómetros, son drones y misiles ucranianos, en unas ocasiones occidentales, y es algo que no existía a lo largo de toda esta guerra. Agosto-septiembre de 2023 ya vimos, yo diría, el estreno de esa capacidad por parte de Ucrania golpear a larga distancia. Y es algo que sí, tal vez tendrá un impacto muy importante. La segunda cosa es el factor de motivación que el ejército ucraniano siempre tenía más elevado, y que en las condiciones de falta de suministros de municiones, falta de suministros de comida, en las condiciones más duras climáticas que vamos a ver en noviembre o en diciembre, será el factor clave, porque también la guerra mostró que tú puedes comprar en algún país o producir un arma, no importa de qué tipo, un dron o un misil. Rusia también compra drones y diferentes tipos de municiones en Corea del Norte o Irán, pero tú necesitas una persona, un soldado motivado y entrenado que caminará con sus pies esta distancia y protegerá o asaltará la trinchera. Y para rusos ese factor de motivación siempre era un desafío, porque es muy difícil persuadir a la gente que vive, no sé, en Buriatia, a unos 5.000 kilómetros de Ucrania,
que tienen que llegar y tienen que morir en una trinchera en Zaporizhia. Al revés, a la gente que sufre los bombardeos diarios en Ucrania o que ve sus familiares, amigos, compañeros de grupo morir o ser heridos o a ver sus ciudades amenazadas, es mucho más entendible. Y por eso yo creo que el cálculo ahora, parcialmente, del Estado Mayor ucraniano se basa en que en algún momento, como tenemos más o menos la paridad en, digamos, cañones y proyectiles y Rusia no tiene tanta ventaja como tenía, en las condiciones de esta paridad, Ucrania como un país, como una fuerza que tiene más motivación y el espíritu más elevado y, digamos, estable, podrá romper puramente psicológicamente las tropas rusas que están en la zona. Y esto puede suceder en cualquier parte del frente, o en el norte, cerca de Kupiansk, o en el sur, cerca de Zaporizhia. Y si seguimos con la presión que damos ahora a los rusos, con todo el armamento que tenemos, tanto ucraniano como occidental, esto sí puede dar un resultado. Alberto, a mí me gustaría preguntarle a Oleksiy, Por supuesto. em, ¿cuál es el impacto que está teniendo, por ejemplo, en la moral, ¿no? de los militares ucranianos todas estas tramas de corrupción en lo que se refiere al reclutamiento, los pagos que algunos hacen para librarse de ir a la guerra? No sé si eso está calando dentro de Ucrania o si es algo que se habla más fuera que dentro del país. De verdad es un tema que se habla más en los medios occidentales que en Ucrania porque estos casos en Ucrania no son tan múltiples, no es un tema que aparece cada día en la prensa y no es un tema que todo el mundo habla mucho. Muchos militares con los que he hablado o con los cuales han hablado mis amigos o conocidos dicen que, bueno, estamos en el ejército, ustedes no. Y esto entendemos, es nuestra, digamos, elegimos nosotros mismos esto, ustedes hacen su cosa, sí, en algún momento tendrán que reemplazarnos, tal vez, o tienen que hacer algo como civiles, hacer subastas de dinero, comprar drones, comprar municiones, trabajar en el, digamos, campo de información, pero bueno, no, cada uno no tiene que ir al ejército y esto entendemos. Yo creo que el tema de la corrupción puede afectar más si se trata de la corrupción, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa o la corrupción de nivel presidentes, diputados que roban dinero durante la guerra. Es mucho más serio. Pero al mismo tiempo vimos, en septiembre y agosto especialmente, que diferentes fuerzas de orden, SBU, Servicio de Seguridad, la Policía Nacional, la Fiscalía General, han trabajado bastante bien en el tema de la corrupción, han encontrado muchos casos, los investigan o ya han investigado y por eso este tema está más o menos bien. No afecta tanto la moral de la gente civil y militar también. Yo también tengo una pregunta. ¿Y cómo está la economía? Porque también uno piensa en la guerra, en el día a día de la guerra, pero hay una vida cotidiana que continúa. ¿En dónde se ve los signos de la guerra y en dónde se está recuperando o no la normalidad? Todo se depende mucho de la zona porque, por ejemplo, si tomamos Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, sigue siendo como mitad ciudad fantasma, mitad no. Mucho mejor que hace un año, pero todavía bastante, digamos, devastada. Al mismo tiempo, este mes tuvimos un récord de la cantidad de personas que han registrado ¿cómo se dice? Como un, ahorita recuerdo la palabra. Mm, Este mes tuvimos un récord de las personas que se han registrado como empresarios individuales, 11.000 si estoy correcto, y es el récord de todos los años de la invasión a gran escala, porque en marzo-abril 2022 ese número cayó casi a cero, ninguna persona que se registró como un empresario individual hace un año y medio casi, ya tenemos 11.000 este septiembre y es un factor muy importante que la gente cree que puede hacer su negocio y la gente lo hace. Otro factor bastante positivo, yo diría que el Banco Nacional de Ucrania
ah, dejó dejó el tope del tipo de interés de grivnia a dólar estadounidense. Y ahora el tipo de interés será variable, no será fijo Ujú, como era. Y esto muestra que el Banco Nacional tiene, digamos, esta fe que no habrá tanta demanda para el dólar, que la gente va a comprar todos los dólares posibles y entonces el dólar se aumentará, y al mismo tiempo creen que tienen suficientes recursos por si acaso para frenar esa subida del precio del dólar hacia grivna. Y otra cosa es que la inflación anual tenemos a veces mejor que Hungría, mejor que Turquía, mejor que Eslovaquia, mejor que Argentina, porque ujú. es Eso no de es, once por ciento. eso no es complicado estar mejor que nosotros, así que Eh, Son 11%, no es tanto. Sí, es un problema. Sí hay hasta 20-25% de desempleo, es mucho, pero seguimos más o menos bien. Se puede sobrevivir en esas condiciones. No es, digamos, colapso total de la economía. El sistema bancario funciona, el mercado, no sé, de inmobiliario funciona, uh, el empleo sigue, las empresas siguen. Por ejemplo, si lograremos este mes finalmente restablecer las exportaciones a través del Mar Negro, será un impacto muy importante porque ya tuvimos, si estoy correcto, cerca de 10 barcos que viajaron ida y vuelta a Ucrania y de Ucrania sin participación de Turquía, sin participación de la ONU y sin participación de la Rusia en ese corredor de granos. Y si esa tendencia continuará, eso afectará a Ucrania de forma muy positiva, porque 10 barcos al mes fue la tasa más alta que tuvimos cuando tuvimos ese acuerdo de grano con Rusia. El récord fue cerca de 10 o 12 barcos al mes. Este mes tuvimos la misma cifra, pero sin Rusia, sin Turquía, sin la ONU. Y ujú. eso da un poco de esperanza. Sí, recordemos que la Unión Europea Van der Leyen acaba de decir que hay un plan de rescate financiero para Ucrania por 50.000 millones de euros, con lo cual están, no recuerdo cuándo es el PBI de Ucrania, pero es una proporción inmensa de dinero, es quizás el préstamo más grande desde el plan Marshall. Yo no recuerdo, no tengo recuerdo de una asistencia financiera que además mensualmente la Unión Europea le está entregando 1.500 millones de euros. O sea, hay un apoyo y eso es lo que más o menos decís que se está notando. Más allá de la ayuda militar hay una ayuda financiera muy fuerte. Sí, obviamente que la situación en la que estamos, en buena medida, es debido a el apoyo que tenemos de todo el mundo, de la Unión Europea. Y por cierto, los temores en cuanto a los Estados Unidos sí existen un poco y hay gente que sí tiene miedo de que Donald Trump sea el presidente y que cese la ayuda a Ucrania. Pero ahora, desde julio o agosto, si estoy correcto, los países de la Unión Europea proveen a Ucrania más ayuda que los Estados Unidos. En 2022, los Estados Unidos eran un líder sin ninguna competencia. Ahora son los países europeos que toman esa bandera de liderazgo y lo llevan hacia Ucrania. Entonces, entendemos que tenemos el apoyo de muchos países, de muchos lados, y por eso más o menos estamos seguros que sobreviviremos. Tengo un comentario con una pregunta para Sibor. El comentario es que, además de ese dinero, de la ayuda financiera de Estados Unidos, más allá y de las idas y vueltas, va a seguir fluyendo, eso queda claro, porque hay mecanismos que van más allá de las disputas entre Biden y los republicanos. También hay una promesa de transferirle parte o todo de los 300.000 millones en dinero y en bienes incautados a Rusia. Entonces, mi pregunta para Sigor es, ¿por qué esta disputa retórica entre se apoya a Ucrania o no se apoya a Ucrania? ¿Es una cuestión que reside en elementos reales o es parte de la batalla retórica? Bueno, yo creo que hay ahí una batalla política, ¿no? De ideología. Aquí, por ejemplo, en España, los partidos de izquierda o de extrema izquierda, podríamos decirlo, están en contra del apoyo
a Ucrania, del apoyo militar concretamente, y entiendo que hay también un cansancio por parte de una parte de la ciudadanía que considera que en un momento económico difícil, con una inflación muy elevada, con un crecimiento económico menguante, pues los recursos de la Unión Europea deberían destinarse a otros menesteres, ¿no? A otras cosas y no a Ucrania. Es una batalla política e ideológica que tampoco sé muy bien cómo se solucionaría si, por ejemplo, porque todo apunta a que, por ejemplo, en España la izquierda y la extrema izquierda se van a volver a aliar para tener la presidencia del país. Pero, por ejemplo, el partido de extrema derecha, Vox, pues tampoco parece que esté muy por la labor de ayudar a Ucrania sin ningún tipo de condicionante, ¿no? Entonces, me parece que puede ser clave ver cómo la economía de la Unión Europea funciona, porque estamos en un momento en el que Alemania, por ejemplo, está coqueteando con la recesión, hay una desaceleración económica importante y todo eso puede terminar por decantar ese hastío, ese cansancio de la ciudadanía hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y luego, obviamente, está todo el tema de las expectativas que había con la contraofensiva, que posiblemente eran desmedidas, ¿no? Militarmente, pues bueno, no sé hasta qué punto se dijo demasiadas veces que los tanques Leopard iban a ser vitales en el campo de batalla, que si la artillería de mayor rango iba a ser clave, ahora son los F-16. Se están dando pasos o se está haciendo un discurso que yo creo que también en parte viene o mana de la propia Ucrania, en la que se hacen unas expectativas que luego, pues posiblemente en el terreno, sobre el terreno, pues no se pueden cumplir, ¿no? No sé yo si esto lo compartís o no, pero desde luego se le está dando mucha importancia a cierto armamento que cuando llega, pues no cumple esas expectativas que quizá han sido desmesuradas, ¿no? Sí, sí, sí hubo, en mi opinión, los dos armamentos que realmente tuvieron un impacto claro en la guerra fueron en los primeros días los Javelin y otro tipo de arma antitanque portátil, y claramente el HIMARS. HIMARS tuvo un impacto real, modificó y alteró toda la logística rusa y ahora está sirviendo para machacar todo lo que es la defensa antiaérea y la artillería rusa. Pero es cierto, es cierto. Pero yo no sé si la expectativa se generó más en la idea que se fue haciendo Occidente a partir de cierta cultura cinematográfica o cierto recuerdo histórico del avance de Patton en Alemania, que no tiene nada que ver con la realidad, porque recordemos que los aliados tardaron un par de meses en salir de Normandía, ¿sí? Y la batalla del Alamein duró meses, y la batalla de Kursk no se resolvió en 2 días, y tampoco el frente oriental. Eh, pero me parece que se esperaba, por un lado, esa expectativa tiene mucho de occidental, ¿sí? Y la realidad de la estrategia ucraniana de desgaste es mucho menos vendible para Netflix, pero mucho más racional desde el punto de vista de el cuidado del personal y del equipo militar que fue recibiendo, que sabe, yo creo que Ucrania se te lo tiene muy claro, que de donde llegó no hay mucho más para mandar. No porque no exista, no es porque Abrams hay miles, literalmente hay miles de Abrams en Estados Unidos, hay muchos más Challenger, puedo nombrar varios modelos. El problema es que tarda mucho en llegar. Entonces tenía que arreglarse con lo que tenían. Y ese es el diferencial entre la expectativa y la realidad. No siempre se pueden congeniar ambas. Y no siempre la expectativa es el mejor plan para tener una victoria. Es un poco una pelea de box, en donde, sí, es cierto, para las cámaras es mucho mejor que el peleador salga
a buscar dar el uppercut que salga en todos los medios. Pero quizás haya que esperar 8 o 9 rounds y cansar al otro y no cansarse los brazos hasta el punto de bajar la guardia y que lo bajen a uno por nocaut. Ese es mi particular punto de vista, mezclando un poco con deporte para que se entienda mejor. El problema yo creo también es que quizá la sociedad de la Segunda Guerra Mundial tiene poco que ver con la sociedad actual, ¿no? La sociedad actual se cansa mucho más rápido. Has mencionado la sociedad de Netflix, yo diría más la sociedad de TikTok o de Instagram, ¿no? En la que lo queremos todo cada vez más rápido, queremos soluciones sencillas a problemas muy complejos, ¿no? Y entonces yo creo que ahora la gente se cansa muchísimo antes y demanda también unos acontecimientos mucho más acelerados, ¿no? Yo cuando estuve en los diferentes frentes de Ucrania con los militares ucranianos, evidentemente veía que incluso ellos tenían cierto hastío o cierta desesperación porque no llegaban el armamento, porque también esperaban avanzar más rápido de lo que estaban haciendo. Quizá incluso los propios soldados tenían unas esperanzas pues quizá más elevadas de lo que tendrían, ¿no? En cuanto a la llegada de los Leopard, que era en aquel momento cuando yo estuve en febrero-marzo, pues era lo que más se esperaba, ¿no? Ahora no sé si los F-16 pueden marcar un punto de inflexión, pero lo mismo que se hablaba mucho de la contraofensiva, también se hablaba mucho de que Rusia, pues bueno, estaba ya casi agotada, ¿no? En muchas ocasiones y no ha sido así, ¿no? Tampoco sabemos si el apoyo de Corea del Norte supone algo o no supone nada, si China puede ser vital en algún momento si decide no estar de lado o de canto, ¿no? Y dar un apoyo más importante a Rusia. Creo que hay muchísimas incógnitas como pues para hacernos una idea de qué es lo que puede suceder. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Que lo único que sabemos es que no sabemos nada, ¿no? Entonces, pues eso es un poco complicado, yo creo, la gestión de todas esas expectativas. Habría que preguntarle a Alexi y Ucrania, la sociedad, ¿cómo está de aguante? ¿Hasta dónde aguanta? Entendemos muy claramente que tenemos que aguantar tanto cuanto sea necesario, porque en cualquier área que vimos que llegaron los rusos, vimos la misma dinámica, o sea, el norte de la región de Kiev, o sea, Kharkiv, o sea, Gerson, siempre son torturas, desapariciones, secuestros de los niños, violaciones, y esto vamos a ver en la región de Zaporilla, en el resto de la región de Gerson, en las regiones de Donetsk, Lugansk y en Crimea también. Entonces entendemos que primero que si ahora congelamos la guerra, tendremos esa guerra en 5, 8, 7, 10 o cuantos sea años, porque Rusia, sin ser derrotada, sin cambiar esa cúpula política, no dejará esa idea de apoderarse de Ucrania. Luego entendemos que si congelamos ahora la guerra, condenamos a la población que está en los territorios ocupados a todo lo que yo he nombrado. Todas esas violaciones de derechos humanos y el terror y horror constante y completo. Entonces tendremos que aguantar y tenemos ese entendimiento nacional que sí tenemos que luchar, que sí pagamos un precio enorme, lamentablemente enorme para todo esto. Tenemos que tener más fuerzas propias, más armas propias producidas por Ucrania para nosotros, para tenerlo a tiempo, para tenerlo en cantidades necesarias. Y esto creo que también es uno de los efectos del año 2023, que finalmente ya llegamos a ese entendimiento y a los resultados prácticos, con los drones por lo menos. Y ya, entonces ese entendimiento tuvimos en 2022, tenemos en 2023 y tendremos en 2024. ¿Y tienen alguna expectativa? Y también la pregunta es para Sigor. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuánto más dura esta guerra? ¿Cuánto más se va a extender? Yo creo que un par de años más, por lo menos, porque también puede tener diferentes niveles de intensidad. Podemos llegar a un momento bastante quieto. En unos meses vamos a tener un momento más
activo. Y yo estoy casi seguro que se trata de un par de años más. Yo siempre digo que llevamos muchos años de guerra ya, que esto empezó en el año 2014, no en el año 2022. Y ahora mismo es cierto que el frente de batalla es mucho más amplio que en el año 2014, pero es también cierto que la guerra se ha ido concentrando en la región del sureste, ¿no? En el Donbass, en Zaporilla, Gerson, en toda esa zona. Y a mí lo que me parece es que tiene mucha razón Oleksiy cuando dice que si no se soluciona realmente esta guerra ahora, se va a ir retrasando y puede volver a estallar. Pero yo también creo que Ucrania tendría que pensar qué es lo que quiere hacer con las regiones separatistas de Ucrania, ¿no? En el Donbass. En el Donbass yo creo que es innegable que existe una población que se siente rusa y que puede querer ser parte de Rusia, ¿no? Y ese es un problema que también va a tener que recibir una solución y que va a tener que ser una solución política, ¿no? Nosotros yo creo que sabemos bastante de esto en España porque tenemos ahí Cataluña, yo soy vasco, entonces hay cosas que no solo se solucionan ganando una guerra, ¿no? Sino que va a haber que dar solución también a la integración o el, digamos, qué encaje tienen esas regiones dentro de una Ucrania moderna, ¿no? Y lo mismo sucede con Crimea, yo creo. Aquí diría que todo es mucho más simple y que el caso de España no es muy representativo porque España tiene la perspectiva totalmente diferente y el movimiento catalán, el movimiento vasco, el movimiento gallego son absolutamente distintos y tienen centenares de años de su historia. En Ucrania, de verdad, no existía el separatismo, como no existía la identidad local, no sé cómo llamarla, no sé, donbasita. Uh, Todo lo que teníamos que ver con esas regiones fue de una u otra manera organizado y apoyado por Rusia. Y por tanto, como vimos, por ejemplo, en Gerson, que casi toda la población puramente, digamos, sinceramente prorrusa, se va con el ejército. Es casi como una ley. En Kharkiv lo vimos, en Gerson lo vimos, en la región de Kiev también. Y la gente que es muy prorrusa, yo estoy 100% seguro que en caso de Crimea y Donetsk, Lugansk, se marchará con el ejército. No van a elegir quedarse en Ucrania y esperar, no sé, su futuro destino. La población local ahí en muchas ocasiones es muy como neutral. A ellos no les importa mucho la bandera, quieren la vida tranquila, la vida cotidiana, su trabajo, su casa y nada más. Además, la parte que olvidamos es que en esas regiones, Crimea y Donbass, hay bastante gente pro-ucraniana que no se puede ahora, que no puede manifestar sus deseos, manifestar sus vistas, manifestar su pensamiento, porque entienden que para ellos significa cárcel o desaparición o tortura. Y llegará un momento cuando esa gente saldrá a la superficie. Antes de la guerra tuvimos 1,5 millones de la gente internamente desplazada de Crimea y de Donbass, y bueno, de Donetsk y de Lugansk. Y es la gente que se fue a Ucrania, que fue pro-ucraniana, que vivió estos 5, 7, 6, depende, años, y que va a querer regresar a sus casas. Entonces, sí, será no tan muy fácil para coordinarlo todo, pero yo estoy casi seguro que no vamos a ver ningún proceso muy grande político de, no sé, autonomía, algunos derechos específicos. En Crimea, tal vez autonomía de los pueblos originarios, tártaros de Crimea, es un tema así, complicado, sencillo, que es para otro video, pero con los rusos y prorrusos, yo estoy muy seguro que se irán muchísimos, sinceramente prorrusos, y el resto ya no es tan activo. Sí, recordemos que como termine la guerra, hay un montón de crímenes, hay una serie de denuncias de colaboracionismo
que eso no puede ser pasado por alto porque es un delito para Ucrania el haber colaborado con las autoridades rusas. La administración de las zonas ocupadas se hace con muchos ucranianos que están cometiendo un delito y no van a poder permanecer excepto que vayan a la cárcel, y eso es una realidad, porque el sistema legal de Ucrania, que es la auténtica dueña de esos territorios, es el que rige, por más que Rusia se lo haya anexado, es una anexión que no se reconoce jurídicamente, por lo tanto no rigen las leyes rusas, pero yo pongo otro elemento más, que es Putin. En tanto Putin esté en el poder, es un objetivo propio, personal, el sostener la ocupación, de manera que el fin de la guerra y la recuperación de los territorios está ligado directamente a la persistencia de Putin como factor de poder. Porque inclusive si Ucrania recuperara militarmente, Putin no va a ceder y va a volver. Así tenga 120 años y esté gobernando desde un frasco con formol, lo va a seguir intentando. En febrero dije, esto es una guerra de autor, es como la comida de autor de los chefs. Si el autor desaparece, desaparece la receta. Entonces, tengamos en cuenta que además del territorio está el factor Putin. Putin es todo lo que falta para terminar esta guerra. Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo no sé si valdría la pena también un comentario, lo que hablábamos antes respecto a que se acerca el invierno, y en el invierno pasado ustedes en Kiev tuvieron que enfrentar la cuestión de la energía, el problema del frío, el problema de los bombardeos. Si me puede hacer un resumen respecto a cómo viene este año. Bueno, esperamos más o menos en invierno parecido. Moralmente la gente está preparada porque ya lo vimos, físicamente también. Todo el mundo tiene generadores, sus linternas, velas, mantas templadas, no sé, calcetines templados, todo preparado. Tenemos, yo espero, los sistemas antiaéreos un poco más avanzados y un poco más modernos, y esto hace la diferencia. Tenemos la experiencia del año pasado, donde hipotéticamente van a golpear los rusos. Por tanto, no estoy muy seguro que sí vayamos a ver una repetición del año pasado, pero por si acaso estamos listos. Perfecto. Pues bueno, chicos, si no queréis añadir nada más, muchas gracias a los tres. Gracias a vos por el espacio.